Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Es un gozo poder estar con ustedes, mis hermanos, y quiero invitarles para que abramos la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Oh, está chévere. No lo recordaba. Capítulo 9, versículo 35. ¿A cuánto les gusta tomar nota? Amén. Bien. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Decía que esta mañana, compartiendo con los hermanos, tenía un diálogo hace más o menos 1 año y medio con una persona que estaba pasando un momento difícil y quería que yo le compartiera acerca del Señor. Y después de más o menos 2 horas de estar compartiendo con él termina diciéndome algo que a mí me dolió en el corazón y me dejó mal. Porque él terminó diciendo lo siguiente: dijo, pastor, la verdad es que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces eso fue bastante fuerte, bastante pesado y bastante incómodo para mí. ¿Por qué? Porque en medio del diálogo él decía: es que yo conozco creyentes, evangélicos, cristianos, que dicen serlo, pero su forma de vida reflejan lo contrario. Y conozco de predicadores y ministros, y él empieza a hablar, y entonces uno que está en ese contexto empieza a sentir una cosa por allá incómoda en el corazón. Y yo no quise ahondar mucho en el asunto, pero me fui incómodo para mi casa. Entonces mi esposa me pregunta cómo me fue y yo hablo con ella, pero quedo así muy pensativo y me voy a orar al Señor y a quebrantarme delante de Él, porque en últimas mucho de lo que Él decía tenía toda la razón. ¿Es así o no es así? La iglesia es el pueblo de Dios, pero la iglesia desafortunadamente en muchos contextos se encarga también de desnaturalizar la imagen de Dios. Ministros, líderes y miembros de la misma congregación. Mucha gente no se acerca a Dios por el testimonio o el mal testimonio que nosotros reflejamos. ¿Y por qué? Porque para la gente de afuera ser cristiano es un sinónimo de perfección. ¿Es así o no? Si usted, yo no sé, cuando estábamos en la universidad y nos hacían las famosas dinámicas de presentación, cuando usted decía que usted era cristiano, ¿qué hacían? Todo mundo fijaba su mirada en usted, ¿cierto? Y soy cristiano. Entonces cuando yo estaba en la universidad yo decía, y soy pastor. Y todo el mundo miraba. Y estaba pendiente en qué momento uno se equivocaba para decirle, y no es que usted es cristiano. ¿Es así o no? ¿Le ha pasado a alguien alguna vez? Yo les decía esta mañana, cuando a uno le dicen eso, uno se siente incómodo. Cuando usted se equivoca por ser cristiano, peca, y alguien viene y le dice, mírela, y no es que es cristiana. ¿Usted cómo se siente, hermana? Usted no le da la gloria al Señor. Usted se siente mal, ¿es así o no? Yo les decía a los hermanos, es como si a uno le echaran la madre y le encimaran 2 tías. Eso es incómodo, porque para ellos asocian eso. Cristiano, perfecto.
Y entonces cuando nosotros compartimos la fe con alguien, yo les digo, ser cristiano no es ser perfecto. El cristianismo no es perfección, pero sí es la ruta. Es el camino, ¿o no es así? Porque todos debemos llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Es lo que nos dice la palabra. Entonces, una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser de buen testimonio. ¿Cuántos aquí son de buen testimonio? Tranquilos, hermanos. Hoy vamos a orar para que Dios nos ayude. Porque es una realidad, hermano. Mire, la vida cristiana no es fácil. ¿O para cuántos les resulta fácil? No es fácil. Esto es para valientes. ¿O no es así? Esto es para valientes. Cada día nosotros nos esforzamos en la vida cristiana es por pecar menos y agradar más a Dios y tratar de parecernos más a Dios. ¿Es así o no es así, hermanos? Entonces, ser de buen testimonio implica que cuando usted se equivoca, cuando usted peca, cuando usted comete un error, tenga la capacidad de reconocerlo, de reparar y de restaurarse. ¿Es así o no es así? Eso es. Hasta que Cristo venga y nuestros cuerpos sean transformados. Entonces, con base a ese diálogo, yo me inquieto y Dios me daba una palabra y es entender el papel que la iglesia tiene que desempeñar en estos tiempos. ¿En qué consiste el ministerio de la iglesia? Entonces yo hacía la claridad y vale la pena que nosotros lo hagamos hoy, y es entender quién o qué es la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, este es el lugar donde nosotros o donde ustedes se reúnen. La iglesia somos cada uno de nosotros. Dile al que está a su lado, dígale, tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Entonces, entender el ministerio de la iglesia es entender el papel que yo tengo que desempeñar en este tiempo cuando estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Y les tengo una triste noticia, esto va a empeorar. ¿Sí o no? Mire, si nosotros nos escucháramos a veces como oramos. ¿Cuántos oran para que no tiemble? Por favor. Pero no podemos hacer oraciones que vayan en contra de lo que aquí está escrito. Dice que va a temblar. Mi mamá se molesta cuando dice, ay, mi hijo, como que tembló. Y yo le digo, no, mamá, pero ya casi. ¿Sí? Es una realidad. Lo que oramos es que Dios nos guarde en medio de ¿qué? Del caos, de lo que se puede estar presentando. Y dice, no, pastor, usted ya se está poniendo pesado, ya nos va a hacer salir corriendo de acá. Pero hermanos, son realidades que están en la palabra y nosotros no la podemos ignorar. No podemos ignorarlo. Entonces, en estos tiempos difíciles, ¿cuál es el papel que la iglesia tiene que desempeñar? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Y otra vez, entienda que la iglesia es usted, soy yo. Y para ello tenemos que mirar como punto de referencia el ministerio de Jesús. La iglesia tiene que desarrollar el ministerio de Jesús. Dígale al que está a su lado, tú y yo tenemos que hacer el ministerio de Jesús. Entonces, ¿en qué consiste el ministerio de Jesús? Primera parte, Jesús recorría ciudades y aldeas. ¿Qué quiere decir esto? En primer aspecto, la iglesia de Jesús se tiene que movilizar. Pellizque al que está a su lado. Dígale, te tienes que mover. Te tienes que movilizar. Porque Jesús recorría ciudades y aldeas. Todas las ciudades y todas las aldeas. Jesús era un caminante. Jesús no era un hombre de quedarse estático en un lugar. Porque en la medida en que Jesús se movilizaba, Jesús podía palpar de cerca la necesidad de las personas. Jesús podía enterarse de la necesidad de las personas. Yo decía esta mañana que el mes pasado teníamos la Convención Nacional de la Alianza y tuvimos a la doctora Vivian y al pastor John Milton en unas intervenciones cortas compartiéndonos acerca de los logros que se han obtenido a nivel de gobierno, a nivel social. Y ellos coincidían en un concepto que me llamó la atención y decía, para el 2016 fue un año donde la iglesia empezó a despertar. La iglesia empezó a despertar.
La iglesia despertó. Muy bien, amén. La iglesia empezó a despertar. La iglesia empezó a cumplir un papel protagónico en nuestro propio país. Muchas cosas se detuvieron y otras se dieron por causa de las oraciones del pueblo del Señor. Amén. Y es triste, mire, la iglesia del Señor es una iglesia muy reactiva. ¿Sí? Me explico. El 31 de octubre, por lo general en todas las iglesias se hacen cultos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el 31 se conoce como el día de ¿qué? De las brujas, ¿cierto? Del satanismo y todo lo demás. Y nosotros enfilamos todas nuestras armas espirituales el 31 de octubre para orar y contrarrestar los poderes de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Pues resulta que esta gente termina el 31 de octubre y el 1 de noviembre están preparándolo el próximo año. O sea, palabras más, palabras menos, perdóneme, nos tienen que pisar el callo para que la iglesia despierte. Se tiene usted que quedar sin empleo para poder buscar a Dios. Tiene que entrar en crisis su relación de pareja para venir a buscar a Dios. Señor, ahora sí dame amor para mi esposa. Señor, ahora sí dame amor para mi esposo. Sí, Señor, que yo ya no lo... ábreme los ojos espirituales, porque con lo físico lo veo gordita, la veo gordita. Entonces ábreme los espirituales para verla bonita y bonito. ¿Estamos bien o no? Entonces nos volvemos muy ¿qué? Reactivos. La iglesia debe ser proactiva. Proactiva. Jesús recorría ciudades y aldeas, palpando la necesidad de la gente. Cuando usted y yo salimos de nuestras casas al lugar de trabajo, a la universidad, a cualquier lugar, ¿cuántas personas encontramos o cuántas personas conoce usted a su alrededor que están pasando por momentos difíciles y muchas veces los ignoramos? Es más, ¿cuánta gente tiene usted en su mente y en su corazón por los cuales usted ha dicho: qué bueno que conocieran de Jesús? ¿Sí o no? Si mi vecino conociera de Jesús, y es un buen sentir. Yo digo, nosotros somos llenos de muy buenas intenciones, ¿sí? Pero no pasamos de ahí. Y yo decía, y a veces vamos y le ponemos la mano a la pared, el vecino enseguida, y Señor, y tócalo, y redargúyelo, y traer convicción de pecado, sí, está bien. Pero la oración debe ir acompañada de acción, y la acción debe ir acompañada de oración. Lo uno no puede ser sustituto de lo otro. ¿Me estoy haciendo entender? Hay momentos donde usted tiene que orar y hay momentos donde usted tiene que actuar, y le voy a dar un ejemplo. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, David escuchó todo lo que Goliat decía, ¿cierto? Y David sintió celo de Dios en su corazón, ¿cierto? David no peleó con Goliat tanto por quedarse con la hija de Saúl. David tuvo celo de Dios. Pero David no dijo: ay, espere, Goliat, me voy a meter 3 días de ayuno y ya vengo. ¿Sabe por qué? Porque David era un hombre que caminaba con Dios. Ahí no era momento de orar, ahí era momento de actuar. Amén. Pero después, cuando lo nombraron rey, dice que vinieron los filisteos contra él y no venían a felicitarlo, venían a matarlo. Y él fue a salir a pelear contra los filisteos, pero antes de salir dijo, consultó a Dios. O sea, era un momento para ¿qué? Orar. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener discernimiento. Amén. Yo decía, oramos y decimos: Señor, y añade a tu iglesia los que han de ser salvos. No podemos seguir viviendo de espaldas a la gran comisión, porque creemos que esa oración va a ser como que la gente venga acá por inercia. No, ¿sabe por qué el Señor en el libro de Hechos añadía a los que habían de ser salvos? Porque la gente y los cristianos de Hechos salían a las calles y reflejaban el amor de Cristo. Compartían el amor de Cristo. Había comunión entre ellos. Amén.
Entonces la gente los veía, eso generaba un testimonio, un impacto en la vida de ellos. La iglesia de Cristo tiene que generar un impacto en la sociedad. Ya Colombia y el gobierno mira a los cristianos, ya los miran con respeto, ¿o no? Sí. Entonces, cuando este hombre me decía eso, decía, pastor, porque es que uno empieza a mirar esto. A veces los más malos trabajadores son los cristianos, llegan tarde y uno les dice, venga hermano, ¿por qué llegó tarde? Es que estaba en un ayuno, que el devocional. No, usted no le contrataron para que hiciera devocionales. Produzca y levántese más temprano o acuéstese más tardecito. ¿Es así o no es así? Estamos hablando de verdades espirituales. Jesús recorría ciudades y aldeas. Entonces ese vecino que le pone esos parlantes grandotes que le perturba la vida muchas veces, hay que orar por él, sí, pero también yo decía, Jesús vino primero, antes de empezar a predicar el evangelio, Jesús vino y se relacionó con el ser humano. Y cuando se ganó el derecho de ser escuchado, empezó a predicar la palabra. ¿Estamos? Segundo, dice la palabra que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Cuántos aquí saben mucho? No le dé temor, hermano, no le dé temor. Diga, no, yo sé, yo considero que yo sé. ¿Cuántos saben mucho? Hermano, por favor, la humildad también tiene que ver con aceptar lo que usted sabe. ¿Cuántos saben mucho? Hermana, la felicito. Por mucho que usted sepa, no las sabe todas. Algo tendrá que aprender. Algo tiene que aprender. Y para nosotros ser enseñados, hay un elemento clave que tenemos que tener y es humildad. Diga conmigo, humildad. Mira al que está a su lado y diga, tienes que ser humilde. Tienes que dejarte enseñar. Tienes que ser instruido. ¿Sí? Se requiere humildad, se requiere disposición. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a ¿quién? A sus discípulos. Quiere decir que en ellos había una necesidad de ¿qué? De aprender. Y Jesús enseñaba. Y enseñaba la palabra. Y enseñaba la doctrina. La palabra de Dios dice que el pueblo pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. En el original, ¿sabe qué quiere decir la palabra conocimiento? Dice por falta de revelación. Revelación. Y revelación tiene que ver con quitar ¿qué? El velo. El velo. Es como, ustedes recuerdan las cámaras fotográficas antiguas que tenían un ¿qué? Un rollo. ¿Qué había dentro de ese rollo? Fotos no. Usted cree que ahí habían fotos, pero ahí había una cinta ¿qué? Negra. Y usted decía, vamos a llevarla al laboratorio para revelar lo que en esa cinta negra está ¿qué? Oculto. Lo que está oculto salga ¿qué? Salga a la luz. Amén. Y aquí está la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser enseñados, debemos ser instruidos en la palabra y más en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. ¿Sabe? Anteriormente los ateos decían, Dios no ¿qué? Dios no existe. Y eso era una mentira que el diablo se inventó, ¿sí o no? O se inventó, no, porque no inventa nada. El diablo decía, Dios no existe. Ahora el concepto lo está cambiando. Ahora dice, Dios sí está bien, Dios sí existe, pero Él no es como es. O sea, lo que busca es distorsionar la imagen de Dios. Entonces, con todo respeto, los hermanos que usan sus lentes, por algo usan sus lentes, ¿cierto? Algunos para ver de lejos, otros para ver de cerca, otros para descanso, ¿sí? Pero cuando se quitan lente, probablemente la imagen o la figura que va a ver se le empieza a ¿qué? A distorsionar. Entonces muchos dicen, sí, yo sé que como que ahí está Dios, pero no me es como muy claro. Y como no le es tan claro, entonces pues no nos va a resultar tan fácil que obedecer y seguir sus enseñanzas. Amén. Entonces necesitamos ser ¿qué? Instruidos. La iglesia debe de ser ¿qué? Instruida. En estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos, perdónenme, y lo digo con temor y temblor, donde a veces resulta tanto vivaracho, donde a veces resulta tanto charlatán. Yo recuerdo una vez que iba a un grupo de vida, a visitar un grupo de vida, y entonces
una de las personas que estaba ahí nuevas dice, oh, ¿qué pasa con los pastores? Una mano de ladrón. Y yo, ay Señor, y yo estaba ahí sentado y todos son lo mismo y qué tal cosa. Ay, yo empecé a sentir lo que sentía David cuando escuchaba a Goliat. Y entonces yo dije, venga hermana, es que si en una familia hubiese una persona drogadicta, entonces todos los miembros son drogadictos. Ah, no, ni más faltaba. Y yo le dije, bueno, no todos. Desafortunadamente muchos han hecho de la fe su qué, su negocio, pero no todos son así. No todo profesional es deshonesto. ¿Es así o no es así? Por eso necesitamos ser enseñados y ser instruidos. Siguiente, Jesús predicaba el evangelio del reino. ¿Qué predicaba Jesús? No un evangelio acomodado, no un evangelio superficial. Y ojo, para los muchachos, no un evangelio bacaneado, tampoco. ¿Sí? No. Eso de que el que aquí, como somos cristianos, no vamos a decir el que reza y peca empata, el que ora y peca empata. No, no es así. No es así. Jesús predicaba un evangelio contundente, real, verdades bíblicas, verdades espirituales, principios para la vida. Y a eso la iglesia tiene que volver a volcarse. Como decía una vez el apóstol Pablo, a los primeros ¿qué? Rudimentos. Porque a veces se habla de un evangelio de oferta. Entonces, una vez teníamos un debate con un grupo de pastores y entonces hablaban de la teología de la prosperidad. ¿Cuánto les gusta ser prósperos? Amén, no le dé pena hermano que ser próspero no es pecado. Sí, y más si es de parte del Señor. Pero ¿a cuánto les gusta ser pobres? ¿Sí o no? Entonces, se hablaba de la teología de la prosperidad y se hablaba de la teología de la pobreza. Entre más pobre, más arruinado, más llevado y más arrancado, más gracia y favor de Dios. ¿Sí? Y entre más próspero y más rico, más bendición de Dios. Y resulta que los dos son conceptos extremos. Debe haber un equilibrio. Y el equilibrio es la teología de la mayordomía, de los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Bajo un principio de fidelidad. El que es fiel en lo poco, Dios lo recompensa en qué? En lo mucho. Amén. Hay momentos donde el próspero va a tener escasez para que no se le olvide que encima de él hay uno mayor. Y hay momentos donde el pobre clamará al Señor y Dios abrirá los cielos y traerá bendición sobre él. Eso es predicar el evangelio. Cuando oramos y decimos, Señor, y que venga a nosotros tu qué, tu reino. Usted sabe qué le está diciendo a Dios ahí. Usted le está diciendo que tu gobierno se establezca ¿dónde? En mi vida. Y yo recuerdo que una vez hablaba con una joven y le decía, mijita, mire, si Dios no tiene el control de su vida y usted tampoco lo tiene, entonces ¿quién lo tiene? Se lo dejo de tarea, porque probablemente algunos aquí estén luchando. ¿Quién lo tiene? El reino. Entonces yo le decía, mire, cuando nosotros predicamos y anunciamos el evangelio, yo le digo a los muchachos, hay que hacerlo de una manera dinámica, creativa, pero sin negociar los principios. Si yo le voy a compartir a un drogadicto, no necesito ir a consumir droga, fumar marihuana con él para decirle que Jesús lo ama. ¿Es así o no es así? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y a veces perdónenme mis hermanos, nuestra terminología tan evangélica que manejamos, ¿sí? A veces genera distanciamiento entre las personas. Y entonces cuando le compartimos a alguien los psicólogos dicen que cuando uno le habla a los niños, uno debe ponerse a la altura de ¿quién? De ellos. Y usted con 20 años de vida cristiana le va a hablar a un inconverso y en 5 minutos le quiere botar todo el viaje de 20 años. Y cuando le invita a hacer la oración de decisión, empieza a orar en lenguas. Usted sabe que está pensando. Acuérdese cuando usted no conocía de Jesús. Acuérdese.
Y si usted empieza a decirle, Señor, y que Él te reciba en su corazón, y que la gracia divina del Padre sempiterno y la unción del Espíritu Santo, ¿usted sabe qué está pensando ese bendito hermano? Se va para la casa pensando que yo soy urgido o ungido. ¿Qué fue lo que este me quiso decir? Y usted espera que a los 8 días Él venga por inercia a la iglesia, ofrende, diezme, salte, dance y ore en lenguas. ¿Es así o no es así? No. ¿Cuánto tiempo se demoró usted para venir a los pies del Señor, hermano? Dios se toma el tiempo con cada uno. Amén. Con cada uno. Entonces, esta mañana a mí se me olvidó decir algo que le decía yo al pastor Mauricio. Ahora yo le decía, hermano, mire, Jesús dice que en las sinagogas, ¿el qué? Enseñaba. Y nosotros hemos malentendido el mensaje. Hermanos, mire, en la iglesia se enseña y afuera se predica. ¿Me hago entender? Dígale al que está a su lado, en la iglesia soy instruido, pero en la calle tengo que predicar el evangelio. Dígale al que está a su lado, pellízquese. Despierte. Es con usted. Acuérdese que la iglesia es usted. ¿Cuántos son iglesia? ¿Vamos bien? Jesús predicaba el evangelio del reino. Qué bueno que también no solamente nos hablaran de prosperidad, de superación, de la grandeza. Qué bueno que también nos hablaran de la santidad. Qué bueno que también nos hablaran de la consagración. Qué bueno que también nos hablen del arrepentimiento, del perdón. Yo decía esta mañana, todos nosotros vinimos a los pies de Jesús por una necesidad, ¿o no? ¿Quién estaba bien y llegó a Jesús? Yo recuerdo una vez que le decía a alguien, cuando en las clases de bautismo, y entonces, ¿a cuánto nos dio susto bautizarnos en la fe cristiana? Yo levanto mi mano para que usted se anime. ¿A cuántos? ¿Sí o no que uno? ¿Por qué? ¿Cómo es tu nombre, varón? Mauricio. Yo no sé si usted va a coincidir conmigo en lo que voy a decir. Póngame cuidado. Cuando uno se va a bautizar en la fe cristiana, uno dice, no, es que eso es como ya mucho compromiso. No, es que eso ahorita hay los traguitos, los chorritos, no, las niñas ahorita, no. ¿Sí o no? Y como que si, mire, yo recibí a Cristo 10 veces, hermano. Seguro. Cada que llegaba, porque, y ahí es donde uno mira la necesidad de un buen discipulado, de ser instruido, de ser enseñado. Entonces llegaba el predicador y entonces, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y yo salía ahí adelante, ¿cierto? Y, ay, Señor, y por mi culpa, por mi... Entonces yo sentía que cuando pecaba y la embarraba, como que Cristo se me salía el corazón. ¿Sí me hago entender? Y como 10 veces en esa, hermano, no le miento, hasta que llegó alguien y me dijo, venga, Farid, venga. ¿Qué es lo que le pasa? Y me dijo, no, hermano, ¿qué pasa? Que yo la semana pasada, pues yo la embarré. Y pues, dijo, no, venga. ¿Quién lo está discipulando? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿quién lo está ahí? No, nadie. No, venga, hermano, yo lo discipulo. Y ahí empecé a entender que verdades espirituales que son útiles para cada uno de nosotros. Entonces, esta hermana llegaba y me decía, no, yo me bautizo cuando yo sienta que estoy bien con Dios. Yo le dije, hermana, el día que usted sienta que está bien con Dios, no se va a bautizar, porque si está bien no necesita. ¿Sí o no? Es una mentira que el diablo quiere venir a infundir en la mente de las personas. Entonces, hablar del evangelio del reino es hablar la palabra como es. No le decore, no le maquille el pecado a la persona. Mira, alguien una vez me dijo en la iglesia, pastor, ¿uno con cuántas cervezas peca? Y yo le dije, ¿con cuántas no? ¿Sí o no? Yo no voy a entrar en eso porque esos temas ya son de otro, eso ya es de discipulado, ¿sí? Pero cosas así como esas. Venga, y tal cosa, ¿será que es pecado? Y tal cosa, hermano, lo que dice la palabra, así que, así es. No se lo decore, no se lo maquille. Mire, cuando yo iba a la iglesia, yo iba con mis camándulas, con mis escapularios, con mis medallitas y todo. Yo iba al culto así. Eso me lo respetaron. Cuando empecé el proceso de discipulado,
ya empecé a entender cosas. Cuando me encuentro con el Salmo 115, yo vengo y le digo a la persona que me está discipulando, y le digo, no, pues que esa es la Biblia de los evangélicos, de los protestantes. Digo, vaya, busquen la de su abuelita, vaya. Y claro, yo me voy y busco en la de mi abuelita, que es esa Biblia grande, roja, donde está el Papa Juan Pablo II, ¿cierto? Y entonces pues, empiezo yo a voltear esas páginas y pues a cambiarle el Salmo 91. Es la única página amarillenta que había ahí, ¿cierto? Y las otras blanquitas. Y entonces, ¿por qué no la leían? Porque eso pensaban que era como un fetiche, como que el demonio viene y lee el Salmo 91 y se va. No. Vamos bien. Y entonces, yo voy y busco el Salmo 115 en la Biblia católica, apostólica, romana, y encuentro lo mismo. Y yo dije, wow, Señor, ¿eso por qué no nos lo han enseñado? Y inmediatamente, corte por aquí. Yo jugaba fútbol, entonces que para la lesión, que no me van a fracturar o que tal cosa. ¿Sí o no? Todo. Entonces, de lo que uno aprende, uno enseña, ¿o no? Entonces una hermana decía, ay, que el crucifijo de oro, que tan lindo, que el divino rostro, que no sé qué. Yo le dije, hermana, estaba para la 14 del Parque de la Libertad, y alguien le va a robar, usted le saca eso y le dice, en el nombre de Jesús, a ver qué pasa. ¿Sí o no? Más rápido se lo lleva. Siguiente. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Se movilizaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba. ¿Qué más hacía Jesús? Sanaba. Y sanar es la forma y la manera de poner en evidencia el mensaje que predicamos. La escritura dice que cuando los discípulos predicaban el evangelio, por donde iban, Dios confirmaba la palabra con señales, milagros y prodigios. Amén. Y la sanidad no es solamente la sanidad física, es la sanidad del alma. ¿Cuántos en algún momento tuvimos o incubamos en nuestro corazón odio y resentimiento? Y Dios nos liberó. Amén. Porque déjeme decirle, el odio y el resentimiento es el veneno que usted se toma esperando que el otro se muera. Es la verdad. Y uno es triste cuando uno encuentra dentro del mismo pueblo del Señor cristianos que dicen, uy, pastor, es que eso no son, yo no lo perdono. Y con ese bulto ahí, hermano, tiene que hacerlo, tiene que soltarse. Y el otro por ahí toteado de la risa. Y usted amargado. Y usted amargada. ¿Sí? Todos en alguna medida nos han dañado. La familia nos ha dañado. Amigos, vecinos, es más, pastores, líderes nos han dañado. Pero el único que no se atrevería a hacerle daño a su vida sería Jesús. Amén. Sanar. Y para eso hay que desarrollar ¿qué? Fe. Diga conmigo, fe. ¿Cuántos tienen fe? Mire, cosa sencilla. Usted recibe su pago, se lo consignan en la cuenta, ¿sí o no? Y usted salió para la iglesia y salió más sacudido que Domingo de Ramos, ¿sí o no? Pelado. Entonces dice, ay, voy a arrimar al cajero porque salí sin plata, Y usted va y mete ese aparatico, la tarjetica, va y la mete ¿dónde? Porque usted está seguro y convencido que ese cajero le tiene que botar a usted plata. ¿Por qué no va con la inquietud de que de pronto el cajero se le va a tragar la tarjeta y no se la va a devolver? Viene la amiga y le dice, ay, amiguis, mira esta colección de bolsos. ¿Cuántas dicen amén? Ay, esta colección de bolsos. Y usted dice, ay, amiguis, pero no, mira, no tengo. No, me lo paga en un mes. ¿Por qué no tiene fe que en un mes se va a morir? Dice, se lo pago en un mes. ¿Sí o no? Yo les decía ahorita, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces usted se encuentra a alguien y dice, ay, venga hermano, usted que es un hombre cristiano, un hombre de Dios, tengo un familiar enfermo, lo tengo allá en cuidados intensivos, yo necesito que usted vaya y ore por él. ¿Y usted qué hace? ¿Está dónde? En cuidados intensivos.
Por ejemplo, empieza como con la duda. Y usted va, porque usted tiene que dar testimonio, ¿sí o no? Y usted va. Y usted llega y encuentra y ve todos esos aparatos allá, ¿cierto? Un poco de pantallas. Y el paciente con esa mano de cables ahí, ¿cierto? ¿Usted tiene fe en que Él está más allá que acá? Dígame, ¿sí o no? ¿Estamos hablando realidades o no? Y usted tiene que orar que para que el Señor lo sane. Oiga, es el Señor, no usted. Es el Señor el que va a orar, no usted. Pero como usted quiere quedar bien, usted dice, yo voy a orar para que el Señor haga su santa y perfecta voluntad. Porque le da miedo orar para que el Señor lo sane. Amén. Cuando usted y yo recibimos a Jesús, recibimos también el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que Él nos dio ¿qué? Poder. Que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y ellos ¿qué? Sanarán. El Señor no dice, los pastores pongan las manos sobre los enfermos para que se sanen. No, Él le dijo eso ¿a quién? A la iglesia. Dígame, lo dijo a mí. Dígale que está a su lado, se lo dijo a usted. Entonces ore. Y si se murió, pero se murió orado. Pero usted oró. ¿Me estoy haciendo entender? Yo recuerdo que cuando estábamos empezando la vida ministerial, mire, yo quería ser de todo menos pastor. Yo quería ser ingeniero civil y jugador de fútbol profesional. Y cuando ya estaba en las segundas divisiones del Deportes Quindío, el Señor me llamó. Y bueno, estamos sirviéndole a Dios y complacido y apasionado de hacerlo. Esto es lo que me apasiona. Pero en esos comienzos ministeriales, habíamos 3 pastores que éramos más o menos así contemporáneos. Y entonces uno de ellos pastoreaba una iglesia pequeña en la ciudad de Armenia, en uno de los barrios del oriente. Y nosotros estábamos en la iglesia central con otro pastor. Y entonces estábamos allá afuera charlando. Cuando yo veo que sube el otro pastor, el amigo sube corriendo en una motico, en una Honda 80, una Honda 80 azulita, esas de babero blanco viejitas. Y el hombre sube asustado y nos dice, uy, Faro, a mí me dicen Faro, uy, Faro, Willy, necesito un favor. Y yo, ¿qué pasó, hermano? Y yo, no, hermano, parece que estaba orando por un hermano ahí en la iglesia y se le manifestaron los chukis. Se le manifestaron los inquilinos. Y yo le dije, ¿cómo así, hermano? ¿Y qué pasó? Me dijo, no, hermano, y yo estaba todo asustado. Y entonces, ¿qué hizo? No, yo lo dejé encerrado allá en el templo. Y yo, ay. Entonces, vamos. Y entonces yo le decía, venga, Elías. Él se llama Elías. Y yo le dije, Elías, ¿pero usted por qué no lo hizo? No, hermano, no, yo no sé qué es eso. A mí me dio mucho miedo, yo salí corriendo. Y lo dejé encerrado en el templo. Entonces nosotros bajamos, ¿cierto? Bajamos los 3. Y entonces el templo, la puerta del templo tenía una ventanita. Y entonces empezamos a mirar por la ventanita. Lo cierto del caso fue que cuando nosotros entramos, todas las sillas del templo estaban patas arriba. ¿Sí? El tipo había vuelto es una nada y estaba por allá en un rinconcito, así todo intimidado. Entonces con el pastor Wilman y yo empezamos a orar y a ministrar al hombre y Dios lo liberó, ¿sí? Entonces había que resolver el asunto. Ya después de eso ya eran las risas y las carcajadas, nosotros gozándonos al pastor Elías. Y yo, no, hermano, venga, con seriedad, hermano, es que el Señor nos dio poder y autoridad para esto. Y el hombre aprendió, amén, porque necesitamos ser ¿qué? Instruidos. Siguiente. ¿Cuánta gente hay afuera, hermanos, que necesitan ser sanados en su corazón de enfermedades y dolencias? Y usted es el hombre. No busque a otro, es usted. Amén. Usted es la mujer que Dios quiere usar para traer sanidad a muchas familias que están allá afuera esperando una voz de ánimo, una voz de aliento y de esperanza. Amén. Siguiente. Jesús, dice la palabra, al ver las multitudes, ¿tuvo qué? Jesús desarrolló la compasión. Y la compasión es sentir con las entrañas. Es eso, es un desborde del amor de Dios
hacia el necesitado, que en usted produce dolor. No es pasar de largo y decir como en la parábola del buen samaritano, ¿cierto? El sacerdote pasa y dice, ay, mano, voy a estar orando por usted, pero hoy para el culto, ¿cierto? Después pasa el ministro de alabanza y dice, ay, hermano, vea, yo le dejo esta ofrendita y yo voy a seguir orando también por usted porque tengo que dirigir la alabanza. ¿Sentían qué? Como pesar. No se trata del pesar. Se trata de que usted prácticamente sienta el dolor, la angustia, la aflicción que está viviendo la persona que lo necesita. Amén. Eso es compasión. Y la compasión debe ir acompañada de pasión. Y yo le voy a decir algo. ¿Sabe usted qué es lo que más le apasiona? ¿Usted quiere saber qué es lo que más le apasiona? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere saber qué es lo que más le apasiona? Dese cuenta de qué es lo que usted más habla. ¿Y yo? ¿Sí o no? Dese cuenta de qué es lo que usted más habla. Y eso es lo que más le apasiona. Pasión, más que lo que usted esté dispuesto a vivir, es por lo que está dispuesto a morir. Yo decía, Jesús, y usted lo mira la palabra, se apasionó tanto con usted, varón, que se fue a la cruz. Con usted, mujer, que fue a la cruz. Se apasionó tanto por mí, se apasionó tanto por ustedes como familia, que fue a la cruz. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a eso? Dios nos ayude, hermanos. Siguiente. Jesús dice, entonces, versículo 37, dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Primero se movilizaba, segundo enseñaba, tercero predicaba, cuarto sanaba, quinto sentía compasión, sexto generó conciencia en la iglesia, porque los discípulos eran un prototipo de iglesia. Amén. En los discípulos, en cuanto a la desproporción que hay entre los obreros y la mies. ¿Cómo describe Jesús la mies? ¿Qué dice? ¿Qué es qué? Es mucha. Dice, la mies es mucha. Pero ¿cómo describe los obreros? Pocos. ¿Cuántos obreros hay aquí? Levanten la mano. Gloria a Dios, bájenla. ¿Cuántos quieren ser obreros? Colóquense de pie un momento. Los que quieren ser obreros, tómenmele la foto y se la mandan al pastor Juan Carlos. Amén. Obreros, pocos. Dios habla de obreros. Y a veces queremos dejar toda la responsabilidad sobre el pastor y su equipo de líderes, cuando el compromiso es de quién, de todos. ¿A quién le dijo id y haced discípulos? Dígame, lo dijo a mí. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Sabe que en la iglesia una vez yo llegué y dije, bueno, párense los líderes de la iglesia? Y entonces se pararon varios. Yo le dije, ¿usted es líder de qué o de quién? Porque usted tiene que mirar hacia atrás y alguien lo tiene que estar siguiendo. Porque hay gente en nuestras congregaciones que quieren un liderazgo más por protagonismo y título que por fruto y resultados. Y Dios a usted no lo va a evaluar por lo que tanto hace, sino por qué resultados. Dice, por sus frutos. Por sus frutos. Que Dios nos ayude, amén. Vamos bien. ¿Qué hizo Jesús? Entonces miró y una gran necesidad. La mies es mucha. Y los tiempos son peligrosos, difíciles. Las redes sociales mostraban en estos días lo del tal jueguito de la ballena azul, ¿cierto? La cantidad de adolescentes que se han suicidado por eso. Esto nos tiene que decir algo a nosotros. La situación que está viviendo el país con el invierno,
la corrupción, tantas situaciones que se están dando. Eso es problema del presidente, eso es problema del gobierno, pero es que la Biblia dice que usted y yo como iglesia tenemos que orar por ellos, así no los queramos. ¿Es así o no? Mi esposa sufre cuando a veces sale la locución del presidente y yo, esposa, hay que orar por él. Mi esposa, bendita esposa, ¿sí o no? Hay que orar por él, papi. Yo, sí, Señor, sí, mami, hay que orar por él. Porque dice que las autoridades son puestas ¿por quién? Tenemos que orar, tenemos que actuar, tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde como iglesia, hermano. La iglesia tiene que generar un impacto en la sociedad, ¿o no? Yo he visto actividades que ustedes hacen como iglesia ahorita ahí por los puentes de la novena y todo eso. Hermano, gloria a Dios, eso es bueno, eso es generar impacto, hermano. Eso es acercar el reino de los cielos al corazón de los hombres, ¿o no? Eso es necesario hacerlo y no se puede dejar de hacer. Pero hay que sumar esfuerzos. Por último, dice la palabra que Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad. Jesús empoderó la iglesia. O sea, Jesús no nos iba a mandar así a la mansalva, hermanos. Jesús empoderó la iglesia. Les dejó el Espíritu Santo, nos dejó el Espíritu Santo, amén. Y recibiréis ¿qué? Poder. Y es más, nos prometió su presencia. Nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el papel de la iglesia hoy. Seguir haciendo el ministerio de Jesús a pesar de la opresión, a pesar de la crítica, a pesar de la persecución, a pesar del señalamiento. Lo tenemos que seguir haciendo. Así que toque el que está a su lado y dígale, despierte. Termino con esto, mis hermanos. En el libro de Jonás, Dios le dio una tarea a Jonás. Dijo, Jonás, mira, Nínive, esa ciudad está corrompida, llena de maldad. Yo necesito que usted vaya y lleve luz a esa ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Se llenó de altivez. Tomó el papel y la posición como decir, ellos no se merecen tu perdón y tu misericordia. Y se fue de crucero. Sí. Pagó un tiquete y se fue de crucero. Y en pleno crucero se levanta una tormenta. Porque cuando Dios tiene un plan con usted, le voy a decir, mi hermano, y se lo digo con todo el amor y el respeto que usted se merece, Dios lo va a perseguir hasta donde sea. Si usted se le esconda, ¿a dónde me iré yo y me esconderé de tu presencia? Si fuere a lo más alto, allí estarás. A lo más bajo, allí estás. Si fuera un extremo o al otro, allí estás. ¿Sabe, mi hermano? Cuando yo recibí a Jesús, yo dije, Señor, listo, sí, yo quiero ser un buen cristiano, pero yo de ministerio no quiero saber nada. Dios me hizo la encerrona. Seguro. Y por donde metía la cabeza, por ahí me daba. Porque yo quería ser un jugador profesional. Tuve fractura de radio y cúbito. Después tuve fractura de tibia y peroné con herida abierta. Y entendí que Él me quería. Que una cosa eran mis pensamientos y otra los de Él. Que una cosa eran mis caminos y otro los de Él. Y entendí cuando Jeremías dice, me sedujiste, fui seducido, más fuerte fue tu amor. Me rendí. Y me rendí. Y le dije, Dios, ¿me quieres? Me tienes.
¿Quiénes? Cuando Dios nos dijo, van a Pereira, decía Señor, el presidente de la misión decía, vayan a Pereira, planten una iglesia. Pereira, Señor. Yo no quería venir a esta ciudad para nada, porque sentía como hasta repudio por la ciudad, me confieso, hermano. Finalmente entré en un tiempo de oración y de ayuno y vine con mi esposa un fin de semana y Dios cautivó mi corazón y yo le dije, mi amor, nos vamos para Pereira. Y yo hice una oración. Dije, Señor, prepara mi corazón y mi vida, porque sé que lo que vamos a hacer a Pereira es ir y arrebatarle almas al diablo, y el diablo se va a querer levantar. Así que prepara mi vida y mi corazón para ello. Isaac tenía más o menos 16, 17 meses de nacido. Yo pensé que el ataque era contra mí, pero el diablo no me tocó a mí, lo tocó a él. Un derrame de pleura. Respiraba por medio pulmón. Y el médico dijo, le vamos a hacer un tubo de tórax y si con eso no mejora, toca hacerle una decorticación. Y era quitarle una parte del pulmón y salía para cuidados intensivos, pero no nos daban garantía de nada. Yo entro en crisis y es lo que yo llamo la prueba del llamado. Porque ¿cuántos saben que cuando Dios llama, prueba? Cada prueba se convertía en una oportunidad para seguir creciendo y ver la gloria de Dios. Porque usted puede superar la prueba o puede hundirse en ella dependiendo de la actitud que asuma. Amén. Y Dios nos dio la victoria. Y yo amo esta ciudad, hermano. Y entendí cuando la palabra dice, y a la ciudad que fueres transportado, procurar su paz, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y cuando mi esposa quedó en embarazo de la niña, mi suegra, bendita suegra, ay, que la niña nazca aquí en Armenia. No, eso por allá en Pereira. Que yo dije, porque yo quiero contribuir a que Dios cambie el estigma de la mujer de Pereira. Y le voy a dar una hija Pereira. Y nació una hija pereirana. Amén. Y aquí vamos haciendo la obra. Mi hermano, mi hermana, no espere que como a Jonás Dios le levante una tormenta en el desierto para sumar a la obra y al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese de pie, por favor. Sigan allí, porfa, con eso. Vamos a orar en este momento, mi hermano. ¿Cuántos son bendecidos? ¿Cuántos son desafiados por la palabra? Mis hermanos, cierre sus ojos y piense si con la vida cristiana que usted ha llevado hasta el día de hoy, usted está contento. Dios es un Dios de oportunidades, mi hermano. Y Dios abre hoy una oportunidad para que usted venga, restaure su comunión con Dios y se disponga para ser parte de sus planes y de sus propósitos. Ojo, yo tuve que renunciar a un sueño personal para acogerme al sueño de Dios. No con esto estoy diciendo que usted tenga que renunciar a su profesión, a su negocio, a su empresa, a su trabajo para servir a Dios. No, por el contrario. Ahí donde usted está, Dios quiere usarlo como un embajador del reino. Ahí en el consultorio, Dios lo quiere usar. Ahí en la universidad, Dios lo quiere usar. Ahí en su empresa, en su negocio, con sus compañeros, Dios lo quiere usar. Y aquí hay gente a quienes Dios les ha venido tocando la espalda durante harto rato y han hecho caso omiso. Yo quiero orar por todos aquellos que quieren disponerse para ser parte del plan y del propósito de Dios, para hacer la obra del Señor. Si hay alguno aquí, yo quiero invitarle que pase al frente. No es para avergonzarle, no,
Pasar al frente es un acto de valentía, porque Dios no avergüenza a sus hijos. Hablo con aquellos que quieren decirle: Señor, sí, yo siento que durante estos años en el caminar contigo, Señor, realmente no he dado el fruto que se requiere, el fruto que necesito. Pero hoy me dispongo, ya no más. Señor, ya no te doy más la espalda. Me quieres, me tienes. Amén. Los demás, por favor, cierren sus ojos y extiendan sus manos hacia ellos y ayúdenme a orar por ellos. Algunos líderes, pastores, John, Mauro, por favor, si hay intercesores, que me acompañen a orar por ellos. Oh Señor, mira estas personas, estos hijos, Señor, tuyos, por los cuales entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Gracias por tu palabra. Dele gracias a Dios por la palabra, hermano.